tardes y muy buenas noches, depende de donde usted esté. Aquí está su hermano en Cristo nuevamente, Ray Regalado, para continuar la temática de la serie La Palabra de su Poder. Hoy con el tema La Palabra es Verdad. Hasta aquí estamos estudiando lo que dice Hebreos 1:3, que todo está sustentado por la palabra de su poder, no por el poder de su palabra, sino por la palabra de su poder. El poder de Dios se manifiesta en su palabra. Ora conmigo. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en el cielo, en esta hora, oh Dios, te agradecemos grandemente todas las bendiciones hasta ahora recibidas. Oh Señor, venimos a ti primero para pedirte perdón por nuestras faltas y pedirte, oh Padre, que tu presencia esté con nosotros ahora. Que al abrir tu palabra, las bendiciones del cielo se derramen sobre cada uno de nosotros y podamos acercarnos más a tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos, estamos preparados para continuar con la aventura espiritual acerca de la palabra es verdad. Hay algo interesante que quiero compartir con ustedes. Este versículo que vamos a estudiar ahora, Juan 8, 31 y 32, es uno de los versículos más profundos de las Escrituras, porque encierra muchos conceptos hermosos que tienen que ver con la palabra, con la salvación y con la verdad. Así que vamos a estudiarlo poco a poco. Dice la palabra de Dios: decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído. ¿Por qué dice aquí que a los judíos que le habían creído? Bueno, hay un versículo interesante en la palabra de Dios que nos dice en Juan 1:11 que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Lamentablemente la mayoría de judíos no aceptó a Cristo, pero habían algunos que sí le creían y que lo aceptaron. Por eso dice aquí que los judíos que le habían creído, ¿qué pasó con ellos? Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que este grupo de judíos que habían aceptado las enseñanzas de Cristo, la habían aceptado a través de sus palabras. Aquí nos da una fórmula, así como estudiamos en el video anterior, la fórmula del agua para la fórmula de la vida, cuerpo, más el aliento de vida es el alma viviente. Aquí nos da una fórmula que vamos a aprender en cuanto a lo que es ser un discípulo de Cristo. Creer en su palabra, lo ven allí, los que habían creído en él, más permanecer en su palabra, los que habían permanecido. Si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces es igual a ser un discípulo de Cristo. Creer en su palabra, más permanecer en su palabra, eso nos hace discípulos de Cristo. Ahora, ¿cuánta ricura de poder hay en estos versos? Porque como resultado de ser un discípulo de Cristo, dice el versículo 32, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis queridos, para estudiar esto tenemos que estudiar el concepto. Déjenme ir atrás para que ustedes entiendan algo interesante. Esta palabra, creer, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante, es una palabra bien profunda. Pero aquí en el versículo 31 nos menciona la palabra de Dios, permanecer en la palabra. Y cuando nosotros creemos y permanecemos en su palabra, somos entonces discípulos de Cristo. Y como consecuencia suceden varias cosas. Lo primero es, vamos a conocer. La palabra en griego, ginosko. Conoceréis, ginosko, la verdad, eleusteia, verdad, una verdad absoluta, y la verdad os hará libres. Para poder estudiar conceptualmente estos versículos, primero tenemos que estudiar el concepto de las palabras que estamos estudiando. O sea, ¿cuál es el significado de esta palabra?
Tenemos que tener en cuenta el contexto donde se encuentra. A veces son los versículos anteriores, subsiguientes, el capítulo, a veces el libro entero. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y por último, tenemos que estudiar el texto mismo, lo que dice el versículo, lo que quiere decir el versículo y lo que realmente dice el versículo. Muchas veces lo que dice, lo que realmente dice y lo que realmente quiere decir, a veces no se compaginan entre los tres y tenemos que llegar a un estudio donde los tres sean la misma cosa. El capítulo 8 de Juan es un capítulo bien interesante porque está lleno de conceptos ricos. Por ejemplo, habla de la mujer que encontraron en un adulterio. Esta mujer que encontraron en un adulterio enseña lo que es el perdón. Jesús, la luz del mundo, el testimonio de Jesús, el juzgar a los demás, el Padre que le envió la vida, su retorno, el lugar de origen, quién es Jesús, quién lo mandó. Todo esto está envuelto allí en el capítulo 8 del libro de Juan. Y en ese mismo contexto es que Juan 8:30 nos dice a nosotros, ¿cuál es el Cristo? Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él cuando Él comenzó a decir todas estas cosas. Así que volvamos al versículo 31 y versículo 32 para que estudiemos conceptualmente este versículo. Decía entonces Jesús a los judíos que habían creído, pisteuo, la palabra griega pisteuo significa cuando tú crees de tal forma que el entendimiento no alcanza o aunque no está comprobado o demostrado. En otra palabra, aunque no ha pasado, tú crees. Eso es lo que había pasado con aquellos judíos que habían creído en Jesús. Cuando tú y yo tengamos esta misma fe, cuando creamos a Él y le creamos a Él de esa misma forma, mira qué va a pasar. Vamos a permanecer. La palabra griega meno, permanecer. ¿Y qué significa meno en el griego? Perdurar, perseverar, persistir, vivir. Cuando nosotros permanezcamos, cuando nosotros perseveramos, dice, en mi palabra, en el logos. Esta palabra interesante, logos, es la misma que encontramos en Juan 1:1. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logo era Dios, y este logo se hizo carne y habitó entre nosotros, hablando de Cristo Jesús. ¡Qué poder más grande, mis queridos! Cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando nosotros escuchamos y aceptamos este logos, dice, sois verdaderamente mis discípulos, el matzetes. Un discípulo en griego significa un alumno, alguien, una persona que sigue las palabras de un maestro, aunque este maestro ya no esté, ya no exista, aunque no sea del mismo tiempo, este discípulo se mantiene fiel a las palabras del maestro. Escuchen bien, un discípulo no es alguien que sigue a alguien, pero hace lo que quiere. No, un discípulo es alguien que permanece fiel a las palabras de su maestro. Yo te pregunto, ¿quieres ser tú un discípulo de Cristo? Tenemos que mantenernos fiel a la palabra de Cristo. Y cuando esto pase, dice, y conoceréis. Qué cosa más linda esta palabra, la palabra ginosco. Es interesante porque en el griego hay dos raíces de la misma palabra conocer, ginosco y noseo. Cuando una persona nosea es que conoce acerca de algo. Por ejemplo, hay muchas personas que tal vez me están viendo, me están escuchando. Tal vez yo conozco a alguno de ustedes por referencia, por nombre. Esto no es que yo te conozco como ginosco, no. Esto es noseo, yo sé de la existencia de muchos de ustedes, pero la palabra ginosco es que conoceremos, que vamos a tener una experiencia, un vivir, un sentir, no solamente teórico, sino práctico, vivencial. Y cuando nosotros nos convertimos en un discípulo de Cristo,
vamos a tener una experiencia vivencial, dice, con la verdad. Esta verdad que es aletheia, es algo que es lo absoluto. No es con alguno, no, es con la verdad absoluta que es Cristo Jesús. Y esta verdad nos va a hacer libres. Eleuthero. La palabra libertad es que nos exime de toda responsabilidad moral o ceremonial, que ya no somos esclavos. Así que volvamos a leer estos versículos con estos significados ahora. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: ¿eres tú uno de ellos que le ha creído a Cristo? Si vosotros permanecéis en mi palabra. Lo que Jesús está diciendo es que si tú hoy le crees a Él y como creyente vives la palabra de Él, vas a ser un verdadero discípulo de Cristo. Y entonces vas a conocer, vas a tener una experiencia vivencial con la verdad, con lo absoluto, donde no puede haber falsedad. Y esta verdad nos va a hacer y te va a hacer libres. En Juan capítulo 6, versículo 63, el Señor Jesús también dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mis queridos, Jesús habló palabras espirituales, y estas palabras espirituales llegan a ser fuerzas que estabilizan nuestro ser, porque son vida. ¿Saben? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo que está diciendo la palabra de Dios. Estas palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto que es espíritu y que es vida es la palabra que Él habló. Ahora, ¿sabes una cosa? Esas mismas palabras nosotros la tenemos escrita. ¿Dónde? En la constitución del reino. Así que si esas palabras que Él habló, que han sido registradas aquí, son espíritu y son vida, ¿qué crees que pasa cuando tú las repites, la declaras y tú vives de acuerdo a esas palabras? Él habló solo lo que escuchó de su Padre. Escucha lo que dice Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús habló constantemente la palabra de su Padre. Él estaba establecido en la palabra de su Padre. Él venció la carne y venció al pecado y venció al mundo y venció al diablo por la palabra hablada. Es más, miren qué interesante lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Recuerden lo que hemos estudiado hasta aquí. El mundo tiene aflicción, pero nosotros tenemos que mantenernos calmados, porque la paz de Dios está con nosotros. Y dice aquí, esto lo he hablado, o sea, lo mismo, las palabras de Cristo, para que en Él tengamos paz. Ahora escuchen, en el mundo tenéis aflicción. Sí, la aflicción está por donde quiera, pero confiad, yo he vencido al mundo. Noten algo interesante aquí, mis queridos. Cómo Jesús dice, yo he vencido al mundo, cuando su misión todavía no había terminado. ¿Cómo es que cuando Él dice esto, está en el capítulo 16, no es hasta el capítulo 19 de Juan, cuando a Él lo toman preso, lo llevan a juicio y lo crucifican? Todavía la misión de Cristo no había terminado, Él no había vencido, porque cuando Él vence es cuando muere en la cruz del Calvario. ¿Cómo Jesús dice aquí, yo he vencido al mundo? ¿Saben por qué?
Porque Jesús, hombre, tenía fe. Él ya creía que iba a vencer, aunque no había terminado lo que vino a hacer. Eso es fe. Creer que ya lo tienes antes de tenerlo. Creer que ya Dios te ha sanado antes de ver la sanidad en tu vida. Y mis queridos, si Jesús, hombre, todavía estando allí en su ministerio, nos dice, no te preocupes, confía, no tengas vas a tener aflicción en el mundo, pero confía, porque ya yo he vencido al mundo. ¡Qué fe la de Cristo! Por eso tú y yo somos llamados a tener la fe de Cristo. Porque cuando nos sentimos mal, tenemos que orar dándole gracias a Dios, no por el problema que tenemos, no orar por ese problema, sino por aquel que es más grande que el problema, y diciéndole al Señor, gracias porque ya yo sé que ese problema se ha ido. Aunque no se ha ido, órale al Señor porque ya Él lo ha quitado de ti. Créelo, confía y Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Oh, mis queridos, en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4, 7 y 10, allí están las 3 tentaciones de Cristo y no voy a ir en detalle. Tú puedes leerlo allí en tu casa. Mateo 4, versículos 4, 7 y 10. Pero cada vez que el enemigo le traía a Cristo una tentación, mira con lo que él venció a Satanás. Versículo 4, pero él respondiendo dijo, escrito está. Versículo 7, el enemigo cuando vio esto, entonces ahora viene el enemigo y le da una cita de la palabra. ¿Y qué hace Cristo? Jesús le dijo, también está escrito. Vence la palabra con la palabra. Y finalmente en la última tentación, versículo 10 dice, pero Jesús le dice, vete, Satanás, porque está escrito. Ahora escúchenme, mis queridos y hermanos. Cuando el enemigo venga a tu puerta, cuando Satanás venga a tu vida, ten la seguridad. No te pongas a filosofar, no te pongas a buscar libros que te hablen de cómo hacer un exorcismo, de cómo... No, ya Cristo nos ha dado la respuesta. Satanás huye cuando tú vienes y le citas la palabra de Dios. Pero cuando tú lo crees, ¿tú crees que Jesús estaba citando la palabra por citarla? No. Jesús, que es la palabra viva, estaba dando testimonio de sí mismo ante Satanás y solamente le respondía con un escrito está. Y el poder de la palabra que estamos estudiando es la palabra de su poder. Arremete con Satanás y no le quedó otra a Satanás que huir de la presencia de Cristo. Ah, mis queridos, ¿saben ustedes? Antes de entrar a este versículo, la palabra de Dios es realmente vida. Y voy a ir al versículo anterior. Todos nosotros vamos a ser tentados, vamos a ser probados. Las tentaciones y las pruebas es lo único que Dios tiene para saber si puede contar contigo. Aún Cristo, aunque era el Hijo de Dios, por tomar la naturaleza humana, humanamente su Padre no podía confiar en Él como humano, tenía que probarlo. ¿O ustedes creen que cuando Cristo fue bautizado, Cristo fue al desierto por su propia voluntad? No, léanlo bien, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, el gobernador del reino, tomó a Cristo y lo llevó al desierto para ser probado. Su Padre tenía que saber si la misión que Él vino a hacer como hombre, Él estaba preparado para hacerla y fue probado 3 veces. Tú y yo también seremos probados en situaciones y en circunstancias que jamás nos imaginamos. ¿Ustedes creen que hacer esto y decir lo que estoy diciendo es fácil para mí? No, mis queridos, les voy a decir por qué. Lo que yo les digo a ustedes acerca de la palabra, cuando yo lo digo, por ejemplo, si yo les digo, si estás enfermo, cree
confía en la palabra de Dios. En el momento que yo lo digo, voy a ser probado por eso que estoy diciendo. En el ministerio y el plan de Dios, Dios no acepta a los hipócritas. Cuando tú te conviertes en un canal para Dios y tú le dices a otros, no te preocupes por eso, eso que le estás diciendo, Dios te va a probar a ti por eso. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, cuidado con lo que decimos. Y no es para tener miedo, mis queridos, pero es la palabra de su poder. ¿Saben ustedes? Yo siempre he dicho, digo y seguiré diciendo, una de las pruebas más grandes que todo ser humano tiene es cuando pierde a un ser querido. Especialmente cuando ese ser querido está cerca, vive contigo, está cerca de ti. Yo tuve, no sé cómo decirlo, la ventaja, desventaja, no sé, como ustedes lo quieran tomar, de perder a mis padres en muy poco tiempo. Mi papá murió y luego unos meses después mi mamá muere. Yo he conocido muchos cristianos, muchos creyentes, muchos ciudadanos del reino que han pasado por esta experiencia y quedan bien mal. Ahora, vamos a decidir creerle a Dios o no. Hay algo que me impactó. Yo estuve allí en el último suspiro antes de mi madre morir. Estuve allí las últimas 24 horas con ella. Y lo que más me impactó de mi madre es que ella estaba preparada, ella conocía la palabra del poder. Se despidió de sus hermanos, se despidió de todos nosotros, nos exhortó a seguir en el camino. Tuve la oportunidad de predicar mi último sermón ante ella allí y descansó en paz. Ese hálito, ese aliento de vida, cuando salió de ella, ella quedó en paz. Yo estoy en paz también. Yo no me desesperé. Sí, yo sé que es duro. No estoy diciendo que no hay que llorar. Si hay que llorar, somos personas sentimentales. Pero mis queridos, ¿en quién hemos creído? Mi madre duerme, como lo dice la palabra. La muerte es un sueño. Y cuando tú entiendes esto, aún la parte más difícil para una persona afrontar, que es la muerte de un ser querido, aún en esas circunstancias, tú no vas a caer, tú no te vas a desesperar. ¿Por qué? Porque la palabra del poder de Dios te va a decir, el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Y yo sé que cuando Cristo venga, mi Padre, mi madre, serán levantados en un abrir y cerrar de ojos, seremos reunidos como una sola familia y entonces reinaremos con Él para siempre. No hay por qué desesperarse, no hay por qué caer en una depresión, pero tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, creerle a Dios. Amigo y hermano que me escucha, la palabra de Dios es el único conocimiento verdadero. Y cuando te aferras a ella, las palabras, al hablar estas palabras de Cristo, Dios va a traer a nuestras vidas, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 1:12, me dijo Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Pero ¿qué dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mis queridos, mi pueblo, dice el profeta, perece por falta de conocimiento. La palabra de Dios trae conocimiento a nuestras vidas.
Y lo más terrible de esto es, las personas no es una ignorancia por ignorar, es una ignorancia queriendo, dice, por cuanto desechaste, no quisiste, lo pusiste a un lado, cuando desechaste el conocimiento, Dios entonces va a ponerte a un lado, te va a desechar. Y lo triste de todo es que nuestros hijos van a ver lo que nosotros estamos haciendo y ellos también van a caer en esa ignorancia. Oh amigo y hermano que me escucha, la palabra de Dios es poder. El poder de Dios está en su palabra. Dios permita que en este día tú, tu familia, pueda tomar la decisión de mantenerse en Cristo, de tomar la palabra de Dios, tragarla, comértela, estudiarla diariamente, no solamente leerla, pedirle al Espíritu Santo, Señor, lléname de tu palabra, y cuando los problemas vengan, cada problema va a ser enfrentado con un escrito está, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En esta hora yo quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes. Hasta aquí hemos estudiado varios aspectos de la palabra de su poder. Hoy estamos estudiando un aspecto interesante que es la palabra de Dios es verdad. La verdad de Dios. Solamente hay una verdad que es Dios. En la palabra está manifestado en 5 verdades espirituales: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La palabra de Dios y la ley de Dios son verdad. Ahora yo te pregunto en esta hora, ¿quieres tú tomar la decisión y decirle a Dios, Señor, llena mi mente, mi corazón con tu palabra, pon en mí el deseo de hacer tu voluntad y ayúdame, oh Dios, ayúdame cada día a confiar en ti, y cuando vengan los problemas, de mi boca pueda salir palabra de fe? ¿Quieres tú tomar esa decisión conmigo en este día? Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra poderosa. Aquí está un grupo de tus hijos que hoy estamos tomando la decisión de decidir llenarnos de tu palabra diariamente. Toma nuestras vidas, toma nuestra mente. Te damos, oh Dios, el derecho legal espiritual para que tú hagas en nosotros lo que nosotros no podemos hacer con nosotros mismos. Derrama tu bendición sobre cada hogar aquí representado que nos está viendo. Y, oh Padre, durante este tiempo donde hay tantas personas con miedo, con temor, llénanos de la paz de Cristo. Saca fuera el temor y llénalo de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga hasta el siguiente video.